tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Mira, profe, parece que hay una confusión porque muchos probablemente no van a conectarse debido a que hubo un problema en el link que pasaron por el mail. Horacio, no sé si estás por ahí, no sé qué dicen del link, pero es el que le han pasado, el que ustedes se conectaron. ¿Por qué Le decís que no? faltaba una Bueno, letra o algo así. no lo sé. Si ustedes se pueden conectar, el link que tiene el resto de los chicos. O sea, si vos te conectaste, calculo que el resto se te debería poder conectar. Claro, Pero lo bueno, vamos pasando en un grupo así. el que se quiera quedar mirando el partido, que se quede mirando el partido. Bueno, chicos, empezamos, ¿les parece? ¿Escuchan por ahí? Sí, le estamos escuchando, profe. Bueno, ya arrancamos. Si después esperamos un minutito más que se sigan conectando y ya empezamos. Yo por ahí les pregunto si me escuchan o no para tener un retorno, para saber si están, por las dudas que se pierda la conexión o algo, ¿saben? Esperamos hasta las 6:05 y empezamos. Hoy vamos a hablar de cáncer de colon. Muchas de las cosas que vamos a hablar seguramente ya la saben, la han estudiado, la han visto, pero es importante hacer hincapié en algunas cosas. Bueno, ahora tenemos conectados 35, 36 personas. Bueno, voy empezando, así los que están conectados a tiempo respetamos el horario. Bueno, los conceptos a tener en cuenta iniciales sobre cáncer de colon. Una, que es la segunda causa de muerte por cáncer en los países desarrollados, es decir, que es un cáncer frecuente. Es el tercer tumor más frecuente. La gran mayoría, el 95% de los cánceres de colon son adenocarcinomas. La gran mayoría, el 75%, son de origen esporádico. Y el 90% de estos cánceres aparece en los mayores de 50 años, aunque estos últimos 10 años estamos viendo una reducción importante de la edad de presentación. Así que no confiarse tanto en los 50 años, sino empezar a estudiar a los pacientes antes. Ahora lo vamos a ver más adelante. Al diagnosticar el paciente con cáncer de colon, el 20% de estos pacientes ya suelen tener metástasis a distancia. Por eso es importante hacer hincapié en el diagnóstico precoz, en empezar los estudios precozmente, empezar a edad más temprana, para que cuando lo diagnosticamos estos pacientes no tengan metástasis a distancia. Entonces vamos a mejorar el índice de curación de la enfermedad. La supervivencia al año es del 80% y a los 5 años del 60%, pero eso también va a depender justamente si mejoramos el diagnóstico y lo diagnosticamos más precozmente, esa supervivencia va a ser mayor, tanto al año como a los 5 años. Por eso es importante que para alcanzar una mejor tasa de curación hay que hacer hincapié, enfatizar en la prevención y el diagnóstico precoz. ¿Está? Bueno, acá les muestro algunas imágenes de lo que es la anatomía del colon, que esto ya lo recontra super saben, me imagino. El colon lo podemos dividir en colon Profe, no B. están cambiando las diapositivas, disculpe. ¿Cómo? No están cambiando las diapositivas. Ah, bueno, ¿qué ven ahí? La primera de cáncer de colon y su detección temprana. Ah, mira, oh, qué raro. Bueno, ahí cambió algo.
Sí, profe, con el mouse sí, no con el teclado no pasa, pero con el mouse así directamente sí. Y Marce, no está la forma en presentación, está en la lista de diapositivas y al lado la Sí, diapositiva. ahí yo lo saqué porque me dijeron que no cambiaba. Vuelvo a hacer la forma de presentación y ustedes me dicen si cambia. Yo la veo cambiar en mi pantalla. No, que debes estar presentando otra pantalla. Bueno, lo saco de presentación y se las voy mostrando así. Porque en esta pantalla que ustedes ven acá, la lista de diapositivas a la izquierda, y yo pongo presentación de pantalla, de diapositivas desde el principio. ¿Se ve eso? ¿Se ve algo? No. Lo que se podría hacer sería cerrar y volver en la parte donde dice presentar. Horacio, vos estás por ahí, perdóname que te moleste a vos, pero... No, sí, yo estoy acá, Marce, estoy mirando. No, el asunto es que se ve la lista de diapositivas a la izquierda y Sí. la diapositiva grande a la derecha. Si Está apretás bien. el cosito de presentación acá, no te presenta, acá el botoncito este. Yo acá, de acá voy a poner desde el principio, esto que Sí, estoy marcando acá, lo cliqueo y ahí se ve la diapositiva completa. no, acá se sigue viendo, a nosotros se sigue viendo la lista de diapositivas, pero no cambia. Bueno, ahí está el tema entonces. Bueno, se las voy pasando así, sino total, ahí la ven ahí, como van pasándose. Sí, ahí sí, profe. Bueno, se las voy pasando así, porque la verdad que cuando aprieto esto de presentación no me deja que ustedes la pasen, la vean. Bueno, entonces, como les mencionaba, es la segunda causa de muerte por cáncer en los países desarrollados, el tercer tumor más frecuente, el 95% son adenocarcinomas, el 75% esporádicos, el 90% aparecen mayores de 50 años y al diagnosticarlos, el 20% presenta metástasis a distancia y la supervivencia al año es del 80 al año y a los 5 años del 60%. Esto que les mencioné recién, entonces lo importante es hacer hincapié en esto, en lo que es prevención y diagnóstico precoz para mejorar la tasa de supervivencia al año y a los 5 años y para que el porcentaje de metástasis sea mucho menor cuando se haga el diagnóstico. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, del colon, lo que hablábamos recién, el colon derecho, colon transverso, colon izquierdo, colon sigmoide, recto y ano. Esta imagen que le estoy marcando con el mouse, que la ven, sí. Sí. Sí, Perfecto. Bueno, seguimos. La pared del colon tenemos diferentes capas. Recordamos rápidamente, tenemos la capa interna, que es la mucosa, y la capa externa, que es la serosa. Y en el medio, ¿qué tenemos? Por debajo de la mucosa, la submucosa, y por debajo de la submucosa, las capas musculares, circular y longitudinal, y la última, sería la más externa, sería la serosa. ¿Esto por qué es importante saberlo? Porque tiene que ver con la estadificación que vamos a ver después del cáncer de colon. Y otra cosa importante es esta división que dijimos recién, colon derecho, ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon izquierdo, colon sigmoide, recto y ano, que todo esto aproximadamente tiene una longitud de 1,5 metros aproximado, desde el ano hasta el ciego, la longitud del colon es de 1,5 metros aproximadamente. Y también es importante saber la irrigación que tiene el colon, en el colon derecho, el colon izquierdo y el transverso, la irrigación que recibe, sobre todo para cuando vayamos a hacer la práctica operatoria, la resección que tenemos que hacer del segmento de intestino y saber cómo nos va a quedar vascularizados las puntas a unir, los segmentos a unir de ese colon seccionado. Vamos a la localización más frecuente del cáncer de colon. Fíjense que si vemos el recto aproximadamente es un 14-15% y el colon sigmoide aproximadamente un 35% y el colon izquierdo un 7%. Si sumamos todo esto nos da prácticamente que más de la mitad o la mitad del cáncer de colon se da sobre el colon izquierdo. Entonces, si piensan que un 15% ya se presenta en el recto,
ustedes como médicos generales, como médicos clínicos, como médicos a lo mejor no especialistas en coloproctología, tienen la posibilidad de detectar a lo mejor un cáncer de recto con el simple tacto rectal, que vamos a ver ahora cuando veamos lo que tenemos que hacer en el examen físico del paciente. Entonces, tengan en cuenta los porcentajes de presentación del cáncer de colon: 15% en recto, 35 aproximadamente en el sigmoide, 7 a 10 en el izquierdo, en el transverso otros 10, y en el colon derecho y ciego un 30% sumando los dos. ¿Cómo vamos a evaluar esto de quién puede tener un cáncer de colon y recto? No todos tenemos las mismas posibilidades de llegar a tener un cáncer colorectal. Si bien es un cáncer muy frecuente en la población, hay algunos factores que predisponen más a tener un cáncer colorectal. Por un lado, un factor general de toda la población es la dieta. La alta ingesta de carnes rojas, la alta ingesta de grasas polisaturadas, la dieta que tenemos generalmente en Occidente nos predispone más a desarrollar un cáncer colorectal. Pero también hay otros factores que ya va a depender de los antecedentes entonces de ese paciente, que por ejemplo uno de ellos es el tener como antecedente una enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. La presencia de el antecedente de haber tenido pólipos, ya sean propios del paciente que nos viene a consultar, que nos refiere a haber tenido algún pólipo colorectal previamente, o también el antecedente familiar de haber tenido pólipos, antecedentes maternos, paternos, de haberle resecado pólipos a los familiares directos. Otro antecedente muy importante son estos síndromes, que por suerte no son tan frecuentes, pero existen, y que es la poliposis adenomatosa familiar. El síndrome de la poliposis hereditaria familiar nos predispone casi un 100% en ese paciente que la padece, de desarrollar en algún momento de su vida un cáncer colorectal. Y el síndrome no polipósico hereditario, como es el síndrome de Lynch, ya sea el tipo 1 o el tipo 2, también es un factor predisponente importante. Los antecedentes familiares de cáncer de colon, como hablábamos recién, el antecedente en el padre, madre, abuelos, tíos, de haber tenido un cáncer colónico, y también el diagnóstico previo en la familia o en el paciente de haber tenido un cáncer de mama, útero u ovario. O sea que fíjense, no solamente la dieta, que uno hace mucho hincapié en la alimentación, sino que todos estos antecedentes favorecen al desarrollo del cáncer colorectal. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, seguimos. Si tienen alguna pregunta, me van frenando. Entonces, vamos al más importante de todo, como factor de riesgo. El tema de los pólipos neoplásicos. Una cosa a tener en cuenta acá es que el cáncer de colon, por suerte, es uno de los cánceres que más tiempo nos da para hacer el diagnóstico precoz. Es decir, diagnosticarlo antes de que sea un cáncer. Diagnosticarlo cuando recién es un pólipo, que puede ser un pólipo benigno, antes de su degeneración a un adenocarcinoma, y esto nos permite cortar la cadena y el desarrollo a un futuro cáncer de colon. ¿Por qué? Porque nos da tiempo, porque la mayoría de los cánceres colorectales están precedidos por un pólipo. ¿Y qué es el pólipo? El pólipo es un crecimiento, una hiperproliferación de la mucosa que crece como una sobreelevación dentro de la luz colónica en la mucosa, que pueden ser adenomas, y ese adenoma en un periodo de tiempo que puede ser años, se va degenerando, se va haciendo una displasia y en algún momento se transforma y se genera un adenocarcinoma. Y esto justamente dentro de lo malo de tener un pólipo y de tener un cáncer de colon, es lo bueno de decir, bueno, te da tiempo, y por eso sabemos que
y hacemos tanto hincapié en el diagnóstico precoz y en realizar las endoscopías, las videocolonoscopías a edades relativamente tempranas, no esperar a los 60 años, sino antes de los 50 años ya empezar a hacer estudios para hacer el diagnóstico precoz. Incluso, como les decía recién, antes de que se desarrolle un cáncer colorectal, cuando recién se está formando o está formándose el pólipo. ¿Y cuál es la frecuencia que encontramos en los adenomas? El adenoma tubular, o sea, lo podemos clasificar en tubular, túbulo velloso y velloso, ¿no? El adenoma tubular es el más frecuente de todos. El 80% de los pólipos resecados suelen ser tubulares y estos son los que menos chance de malignización tienen. El 5% generalmente son los que malignizan. En el lado opuesto tenemos el adenoma velloso, que es el menos frecuente, que es el 80 al 10% de los pólipos son vellosos, pero tienen más chance de malignización. Y en el medio tenemos el mix de los túbulos vellosos, que son un 12% aproximadamente, y el 20% de posibilidades de malignizar. Entonces, es importante dentro de la clasificación de los pólipos neoplásicos saber que se dividen en tubular, túbulo velloso y velloso. ¿Por qué? Porque esta división histopatológica nos va a dar la posibilidad que tiene ese pólipo de degenerarse. Cuando hacemos una endoscopía y sacamos un pólipo, en general el 60% son únicos y menores a 1 centímetro. Y la mayoría, este 60%, son distales al ángulo esplénico, y eso tiene que ver con la frecuencia de aparición que vimos antes en la diapositiva esta de las imágenes, que el porcentaje mayor se lo lleva todo el lado izquierdo del colon. Bien, ahora, si ese pólipo ya no tiene 1 centímetro, tiene más, tiene 2 centímetros, la posibilidad de que ese pólipo que estamos sacando, que tiene 2 centímetros, de que sea ya un pólipo maligno, es mayor. O sea, cuanto más grande es ese pólipo, más posibilidades de malignización ya tiene. Y si presenta alguna displasia severa, un 35% de los pólipos ya son malignos. Entonces, y esto también tiene que ver un poco con lo que hace el gastroenterólogo, qué hacemos los coloproctólogos, que hacemos endoscopías cuando nos encontramos con un pólipo. Algunos que hacen endoscopía se encuentran con un pólipo. Le voy a mostrar algunas fotos, por ejemplo, en esta diapositiva. Un pólipo sería como se ven estas imágenes de acá arriba o acá abajo a la izquierda, donde encontramos este tumorcito y algunos lo sacamos directamente y lo mandamos a analizar, y otros tienen la conducta de tomar una biopsia, mandar a analizarlo y después decidir la resección. Eso va a depender un poco con qué nos encontremos. Si nosotros encontramos un pólipo como ven en estas imágenes, y bueno, la tendencia habitual es sacarlo lo mejor posible. El pólipo lo podemos dividir en dos formas, en sésiles y pediculados, depende de la forma que tenga. El sésil sería como el que ven acá, una montañita de tumor apoyado sobre la mucosa, y el pediculado es el que tiene el tronquito, el que tiene este pedículo y una cabeza de tumor. Entonces, si realmente es un pólipo que puede ser resecado y que no tiene grandes riesgos de complicación, uno generalmente lo reseca. Lo que hay que medir muy bien a qué altura estaba ese pólipo. A altura nos referimos a la distancia con respecto al ano, es decir, si es un pólipo del colon derecho y a qué distancia con respecto al ano está, si es del colon transverso o del colon izquierdo, y tener una buena referencia anatómica y de distancia con respecto al ano, porque si ese pólipo que sacamos después nos viene que es un adenocarcinoma, nosotros tenemos que a lo mejor tomar una decisión de resecar ese segmento de intestino que tenía ese pólipo con cáncer, y tenemos que saber bien en su localización. A veces lo que hacemos es, cuando sospechamos que tiene una probabilidad alta de que tenga cáncer ese pólipo que vamos a resecar, es marcar la zona infiltrando con un colorante, con tinta china, para que cuando vayamos a la cirugía, a lo mejor al mes o al mes y medio de ya tener de haber hecho la resección, ya tenemos una marca en el colon, una tintura que nos muestra dónde estaba localizado ese pólipo. Entonces,
volvemos a repetir, el pólipo puede ser sésil, puede ser pediculado, puede ser un adenoma tubular, túbulo velloso o ya ser un adenocarcinoma. Y otra cosa entonces importante a tener en cuenta es este gráfico que ustedes lo van a ver en el MICHANS, en los libros de cirugía, de esta clasificación, que es la clasificación de Haidt, porque a veces la tenemos que tener muy en cuenta cuando tenemos un adenocarcinoma localizado en la cabecita del pólipo pediculado, que no compromete el tallo del pedículo, que no compromete la submucosa, y entonces ahí podemos tener una discusión de decir, bueno, cuando en un paciente con un pólipo que tiene un cáncer solamente en la cabeza, que es un nivel 0 o 1, uno determina que con la polipectomía solamente estaría curado, o cuando no. Y eso lo podemos tener sobre todo en cuenta en pacientes añosos, pacientes con alta comorbilidad, donde uno quiere a lo mejor evitarle una cirugía de mayor riesgo, y podemos tomar este parámetro como para decir, bueno, tiene el cáncer de colon en la cabeza del pólipo pediculado, las chances de que tenga células neoplásicas en los ganglios del mesocolon son de un porcentaje muy bajo, y puede, haciéndolo en control estricto, ese paciente curarse. Pero si ya estamos en un Haidt con invasión del tallo vascular, o estamos frente a un pólipo sésil, como se ve acá en la imagen de al lado, ya ahí lo clasificamos con un tumor, un Haidt 4, el sésil que tenga adenocarcinoma ya sería sí o sí un Haidt 4, o si tenemos un nivel 2 o 3 de Haidt del pediculado, por más que le sacamos el pólipo desde la base del pedículo, las chances de que tenga células neoplásicas en los ganglios del mesocolon son altas. Entonces a ese paciente, por más que le hayamos sacado bien el pólipo, no le podemos decir, ya está, con esto suficiente. A ese paciente hay que después ir a una cirugía para resecar el segmento de colon comprometido donde tenía ese pólipo y resecarle todos los ganglios, todo el mesocolon de ese segmento de colon con el colon que estaba comprometido, para mandar a analizarlo al anatomopatólogo y ver qué cantidad de ganglios tienen células neoplásicas. ¿Se entiende más o menos hasta ahora lo que venimos hablando, chicos? Sí. Bueno, yo porque un poco le estoy mencionando lo que es el pólipo cáncer, ¿sí? No estamos hablando entonces solamente de cáncer de colon, sino de lo que lo precede, que es el pólipo. Y a veces el pólipo es el adenoma y lo sacamos y se resuelve el problema, le evitamos que se degenere un cáncer, y otras veces nos encontramos con esto, con el pólipo pediculado con cáncer. Y entonces ahí las conductas cambian un poco teniendo en cuenta la comorbilidad que tiene el paciente y la clasificación de Haidt en la que estamos. ¿Está? Eso es importante. Bueno, eso con respecto a lo que es pólipos en general. Después, una mención rápida de la PAF, que dijimos que es otro factor de riesgo. La incidencia, por suerte, como les decía, es muy baja, es de un 2%, de la poliposis adenomatosa familiar. Es una alteración genética con una mutación del gen, es autosómica dominante. Generalmente son pacientes que ya vienen con los antecedentes maternos o paternos, o sea, los antecedentes en la familia de tener una poliposis adenomatosa familiar, pero a veces nos encontramos también que es el caso de novo, o sea, que no tiene el antecedente claro de una PAF, y el paciente cuando se pone de manifiesto nos encontramos con un montón de pólipos en el colon. Entonces, tenemos más de 100 pólipos en el colon. Cuando introducimos el endoscopio en el recto y colon, ya vemos todas estas imágenes, el colon minado, lleno de pólipos. Y esto tiene la manifestación generalmente a edad temprana, muy temprana. Estamos hablando de pacientes de 12 años, 14 años, 15 años. A veces, bueno, se presenta más tarde, pero la edad de presentación suele ser más o menos alrededor de los 15 años, porque estamos hablando de una alteración genética donde el paciente empieza a desarrollar pólipos de muy chiquito y se pone de manifiesto con una manifestación clínica de mucorrea, proctorragia, que el paciente, o mejor dicho, el familiar, el papá, la mamá, lo trae al consultorio y nos encontramos con esta situación. Entonces,
A veces la poliposis adenomatosa familiar todavía no tiene algún pólipo que se haya degenerado, si lo agarramos precozmente, si lo agarramos a edad temprana, muy temprana, pero sabemos que ese paciente va a ir seguro a un cáncer de colon en algún momento de su vida. Si este chiquito tiene 14 años con una PAF y a lo mejor a los 17, a 18, a los 20 años va a ser un cáncer de colon. Entonces, esto es un caso de una enfermedad muy puntual que se la menciono porque es muy importante en lo que es cáncer de colon, pero por suerte tiene una incidencia muy baja, pero estos chicos con PAF hay que operarlo sí o sí, sacarle el colon enfermo porque está lleno de pólipos y mandar ese colon a analizar y ver si tiene alguna degeneración neoplásica o no. No podemos biopsiar los 100 pólipos uno por uno antes de operarlo para ver si lo operamos o no. Tiene indicación formal de cirugía, de hacer una... Y ahí viene otro tema de lo que es qué cirugía le vamos a hacer. ¿Le vamos a hacer solamente una colectomía total y le vamos a dejar el recto o no? Y eso va a depender mucho de la edad que tenga el paciente. Si es un paciente muy joven que todavía no se desarrolló, que está antes de su pubertad, a veces, y el recto no está comprometido, no tiene, o tiene pólipos, pero uno puede limpiarlo, sacarle los pólipos del recto. El recto, acuérdense que mide 15 centímetros aproximadamente, entre 12 y 15 centímetros, entonces podemos encargarnos de sacarle todos los pólipos del recto, dejarlo lo más limpio posible, hacerle una colectomía total a ese paciente, hacerle la unión del intestino delgado al recto, hacer un control estricto de ese recto durante su desarrollo de ese paciente, porque la calidad de vida sin colon y sin recto realmente no es muy buena por la cantidad de posiciones que tiene ese paciente de estar conectado su ilion al ano. Entonces tratamos de preservar ese recto muchas veces, unir el intestino delgado al recto superior, cuidarlo y controlarlo muy bien ese paciente de cerca, mandar ese colon completo a analizar y ver si tiene degeneración neoplásica o no, y en algún momento se decidirá, de acuerdo a la evolución del paciente, sacarle el recto al paciente. Este es un tema muy interesante, de muy baja frecuencia, pero que lo tienen que tener bien claro, lo pueden leer muy bien del Michans, de los libros de cirugía que estén estudiando. Vamos a otro síndrome, que es el síndrome de Lynch, que también es poco frecuente, de una incidencia del 1 al 5%, también es hereditario, es no polipósico, es un tumor que también es de autosómico dominante y se localiza fundamentalmente en el lado derecho. Entonces, ahí nos encontramos con pacientes jóvenes, se manifiesta también a edad temprana, 20, 25, 30 años, con un cáncer de colon a la derecha. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Y acá viene lo importante, lo que hablábamos antes, el antecedente familiar de cáncer de colon. Si nosotros tenemos antecedentes en la familia de algún tío, algún abuelo, algún familiar directo, padres que han tenido cáncer de colon por debajo de los 50 años, a los 45 años, a los 40 años, más jóvenes, o algún cáncer de ovario en la familia a edad temprana, tenemos que hacer hincapié que entonces los familiares, la descendencia, los hijos, los primos, se estudien precozmente, porque si tenemos un antecedente familiar de esa característica, a edad joven, cáncer de colon o cáncer ginecológico, podemos estar frente a esta situación de un síndrome de Lynch. Porque cuando llegamos con ese paciente que tiene el tumor del colon derecho a los 35, 40 años, a lo mejor ya tiene un tumor avanzado. Entonces la idea es llegar temprano. Entonces, ¿cómo llegar temprano? Y bueno, no podemos estar estudiando a los pacientes de los 20 años a hacer una colonoscopía. Pero sí, si tenemos el antecedente familiar de esto que les decía recién, a edad temprana, cáncer de ovario o cáncer ginecológico, cáncer de colon o pólipos a edad temprana, y bueno, a esos pacientes sí, especialmente si los empieza a estudiar precozmente con una colonoscopía. También están los estudios genéticos que se pueden hacer, hay lugares donde se pueden hacer asesoría genética y cuándo hacer un test genético, que obviamente también ayuda para saber si uno tiene el gen que va a desarrollar ese cáncer de colon, pero ya ese es un tema más importante para asesoramiento, porque no es que uno puede ir a hacerse el test genético por su cuenta, sino que tiene que hacerse una comparativa del familiar que tuvo el cáncer de colon
y tomar una muestra de sangre de los familiares para hacer la comparativa de ADN. Y bueno, ahí tenemos que tener, aparte del asesoramiento genético, una evaluación por un psicólogo de la familia para decidir cómo encaminar todos esos estudios. Vamos a lo que es entonces el riesgo de cáncer. ¿Sí? Una consulta. Es decir, el síndrome de Lynch es la suma de todos los antecedentes de cáncer que tuvieron en la familia, digamos. No, el síndrome de Lynch sería, tenemos dos síndromes, tipo 1 y tipo 2. El que se manifiesta solamente como cáncer de colon y el que se manifiesta como cáncer de colon asociado a otros tumores, generalmente más el ginecológico. Se lo llama síndrome de Lynch al cáncer de colon que aparece a edad muy temprana y que se relaciona con una alteración genética que se demuestra en el ADN. No, cómo hacer el diagnóstico y bueno, el título y el sello lo pones con el ADN, pero lo podemos enmarcar en lo que es el síndrome de Lynch, en los criterios en base a los antecedentes familiares. Por eso uno toma tanto en la entrevista con el paciente, la charla en su historia clínica de los antecedentes familiares de cáncer que hay que tomar nota y tener en cuenta para hacer los estudios en estos pacientes. El título o el sello de la enfermedad se lo vas a poner un poco con sospecha por la historia clínica y los antecedentes familiares y lo va a confirmar con el estudio genético del paciente. Pero a nosotros lo que más nos interesa cuando viene el paciente a consultar o viene por alguna alteración por la cual consulta es tratar de llegar al diagnóstico y de descartar patología. No es frecuente que uno diga a todos los pacientes que vienen al consultorio a hacerle colonoscopía si tiene 20, 25 años, pero si tenemos ese paciente que nos relata esos antecedentes familiares, son pacientes que lo vamos a llevar a hacer estudios colónicos precozmente. ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tenemos de tener un cáncer colorectal? Si nos basamos en la población general, es un 5%. Ahora, si tenemos una historia personal de cáncer colorectal, ya sea personal o familiar, ya nuestro riesgo salta del 5% a un 20%. Si tenemos una historia personal de enfermedad inflamatoria intestinal, una colitis ulcerosa, por ejemplo, nuestra posibilidad sube a un 40%. Y si tenemos estas enfermedades que dijimos recién, que son las hereditarias, una poliposis adenomatosa familiar o un síndrome no polipósico hereditario que sería el Lynch, fíjense que nos vamos casi a un 100% con la PAF y un 80% con el Lynch. Entonces, estos antecedentes de mutaciones genéticas son altísimo riesgo para desarrollar un cáncer colorectal. Por suerte la incidencia es baja porque les dije es de un 2% para la PAF y de un 5% para el Lynch. Y el hecho de tener una colitis ulcerosa nos aumenta mucho, por eso son pacientes que generalmente el gastroenterólogo los estudia periódicamente con endoscopías y después de llevar un periodo de 7, 8 años con tratamiento médico, el paciente con colitis ulcerosa muchas veces se le aconseja una indicación quirúrgica porque el riesgo de degeneración es alto. Y el antecedente personal de neoplasia, que tenemos un porcentaje intermedio del 15 al 20%, nos obliga a ese paciente a estudiarlo de cerca con las cosas que ahora vamos a ver. Yendo a lo que es cáncer de colon en cuanto a la presentación clínica, es decir, yo todo lo que les mencioné hasta ahora es posibilidades de tener un cáncer de colon, tratar de llegar temprano, tratar de hacer el diagnóstico precoz, tratar de llegar cuando es un pólipo, pero cuando ya viene el paciente con la clínica del cáncer de colon, ¿con qué viene? Muchos son
asintomáticos, es cierto. El paciente que uno le hace el screening de cáncer colorectal, que sería el screening, sería ir a hacer una sangre oculta en materia fecal y nos da positivo, ir a hacer la endoscopia y encontrarnos con un cáncer. A lo mejor ese paciente no tenía ningún síntoma y nosotros le estamos dando la información al paciente y decir, mira, en esta endoscopía que te hicimos de control, te encontramos un cáncer y ese paciente no tenía clínica. Bueno, eso puede pasar, pero otras veces el clínico, el gastroenterólogo, el cirujano, el especialista que fuera, le hace un estudio de laboratorio y encuentra que el paciente está anémico. Y está anémico y como ustedes saben, ya han estudiado anemia, las causas de anemia son muchas, pero lo que tenemos que hacer hincapié es en descartar que ese paciente no tenga una pérdida en el colon que está generando la anemia. Entonces hay que estudiarlo a ese paciente. Muchas veces viene por anemia o en una detección de laboratorio se encuentra que hay anemia. Otras veces viene con esta clínica, cambio del hábito evacuatorio. El paciente viene siendo de cuerpo normalmente y de repente constata que tiene alguna alteración. ¿Qué significa una alteración? Que va a veces de posiciones más acintadas, más delgaditas, más finitas, cambios en la forma habitual de su evacuación. Y eso nos obliga a tener que estudiar al paciente. Otras veces llega muy tarde con una masa tumoral palpable, un tumor abdominal que cuando uno lo revisa ya lo detecta al examen físico a la palpación abdominal. Otras veces viene por proctorragia, deposiciones con sangre. Entonces, algunos pacientes tienen la suerte de sangrar, entonces eso lo alerta, va a la consulta y a lo mejor tiene un cáncer temprano que sangró, u otras veces tiene un pólipo que todavía no es cáncer, que sangró y gracias a ese sangrado llegó a la consulta y le detectamos precozmente la enfermedad y la podemos resolver. Otras veces tiene mucorrea, otras veces tiene asociaciones de todo esto, proctorragia, mucorrea, pérdida de peso, heces acintada, anemia y astenia, la astenia por la anemia y bueno, y otras veces dolor abdominal. Y otras veces se puede manifestar con una obstrucción intestinal. O sea que fíjense la gran variedad de clínica que puede tener el paciente, desde no tener clínica hasta tener todo esto. ¿Sí? Lo ideal sería, como dijimos, lo vuelvo a repetir, es llegar al diagnóstico tempranamente. Por eso la evaluación clínica es importante. ¿Y en qué consiste la evaluación clínica? Cuando un paciente viene por cualquier sintomatología a la consulta, es fundamental el examen físico. Y el examen físico consiste en la palpación abdominal, revisar el abdomen, palpar bien el abdomen en todos los cuadrantes, detectar si tiene alguna masa palpable o no, si tiene algún dolor abdominal en la palpación. Y esto que está en la foto, que es el tacto rectal, es importante hacerlo, no dejarlo solamente para que lo haga el subespecialista, el coloproctólogo. Ustedes como gastroenterólogos, como clínicos, deberían saber cuándo hacer un tacto rectal. ¿Y cómo se hace el tacto rectal? El tacto rectal lo vamos a hacer, es muy simple hacerlo. La posición para revisar al paciente más cómoda para el paciente es la de decúbito lateral izquierdo, con flexión de sus rodillas, como una posición fetal, en decúbito lateral izquierdo, esa es la posición más sencilla para el paciente para revisarlo. Después tenemos la posición proctológica, nosotros como especialistas generalmente tenemos una camilla especial para eso, que es una camilla donde el paciente se arrodilla en un peldaño bajito, cercano al piso, y se acuesta en la camilla, entonces no hay tanto pudor para esa posición, porque si tenemos una camilla común, lo tenemos que hacer arrodillar en la camilla, apoyar los codos, y bueno, a veces es más incómodo para el paciente. Para nosotros no da lo mismo, pero para el paciente a veces es una posición un poco pudorosa. Pero bueno, poniéndolo en decúbito lateral izquierdo, lo pueden realizar perfectamente. Con la mano derecha, con el dedo índice, con un guante de examen que no hace falta que sea estéril, un guante de látex común y corriente, y con una buena lubricación en el dedo índice, que puede ser desde gel, el mismo gel que se usa para ecografía, es muy bueno para la lubricación y puede hacer el tacto fácilmente, o si tienen silocaína, lidocaína, o incluso alguna pomada proctológica que puedan tener, la pueden utilizar también como lubricante, o simplemente vaselina sólida. Lubrica mejor la vaselina sólida para hacer el tacto que la vaselina líquida.
Una vez que ustedes tienen el paciente en decúbito lateral izquierdo, apoyan el dedo sobre el borde del ano, y es importante también, antes de hacer el tacto y de hacer esto, la inspección externa. Yo en el teórico previo que vimos de patología orificial, creo que esto se lo expliqué, y esto tiene que ver con las patologías asociadas que puede haber de revisar el periano, ¿sí? Una vez que lo revisan, que lo ven, tocan el periano y se ponen después la vaselina o el lubricante, apoyan el dedo sobre el orificio anal, le avisan al paciente que le van a hacer el tacto con cuidado, introducen el dedo, y ahí es importante revisar dos cosas. El conducto anal, por un lado, y quedarse un poco en el conducto anal revisando todas las paredes en forma completa, el lateral izquierdo, el posterior, el lateral derecho y el anterior, y después avanzar un poco más con el dedo y llegar hasta donde puedan avanzar y tocar en lo que sería el recto inferior. Más de eso no van a llegar. Algunos, si el paciente es muy delgado y que tienen dedo más largo también, pueden llegar a tocar el recto inferior un poquito más arriba, parte del recto medio. Bueno, ¿qué tienen que constatar ahí? Que haya o no alguna masa tumoral, y si llegan a encontrar una masa tumoral, saber detectar las características. Si es una masa tumoral, un tumor que es propio del recto, o una masa externa que está empujando el recto. Y si es propio del recto, si tocan el borde inferior y medir con su dedo a qué altura está el borde inferior con respecto al margen anal, y detectar si está en el lateral izquierdo, en el posterior, lateral derecho o anterior, o si abarca toda la circunferencia, y ver si tocan el margen superior de esa masa o si no llegan a tocarla. Un montón de cosas que nos va a dar entonces un indicio de frente a qué estamos, si frente a un pólipo en el recto inferior o frente a un tumor del recto inferior, y si es un tumor avanzado o no. Si es móvil, si se fija en los planos profundos o no. Un montón de información podemos sacar con el simple tacto rectal. Bueno, una vez que nosotros le hicimos la historia clínica al paciente, le hicimos el interrogatorio y le hicimos el tacto, suponiendo que el tacto fue negativo, que no encontraron nada positivo en el tacto, pero ustedes quieren seguir estudiando a ese paciente, porque lo tienen que seguir estudiando porque tienen que descartar que no tenga un cáncer colorectal, ¿qué estudio le vamos a pedir? Y bueno, dentro de los estudios que vamos a pedir tenemos la simple rectosigmoidoscopía flexible, que es esta imagen que se ve acá, o la videocolonoscopía, que es el estudio de todo el marco colónico. Ahora yo les explico la diferencia entre una y otra. Los estudios varitados, que se usan poco realmente hoy por hoy, pero es importante que ustedes lo escuchen, lo lean, sepan de qué se tratan, que sería el famoso y viejo colon por enema, que ahora les explico bien qué es, y si no, el otro estudio que es muy importante ya hoy por hoy, que se utiliza, que es la colonoscopia virtual, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste la videorectosigmoidoscopía? La videorectosigmoidoscopía es un estudio muy fácil de hacer, muy sencillo, el paciente está despierto, no necesita mucha preparación, la única preparación que necesita es un enema, un enemol, un enema realizado en la casa antes del estudio. Lo hacemos con el paciente despierto o en decúbito lateral izquierdo o en la posición con la camilla proctológica que les mencionaba recién, y miramos los últimos 25 centímetros de, sería conducto anal, recto y colon sigmoide. Como dijimos, el conducto anal mide 3 centímetros aproximadamente, el recto mide 15 centímetros aproximadamente, 12-15 centímetros, y el resto que podamos ver de colon sigmoide. Mientras el recto sigma esté limpio, no tenga mucha materia fecal y el paciente lo tolere, uno incluso puede ver un poco más, llegar hasta los 30, 35, 40 centímetros sin complicaciones, sin mucho problema. Entonces, de esa forma uno puede evaluar el conducto anal, ver si el paciente tiene patología hemorroidal, ver si el recto está limpio, está sano, no tiene pólipo, el sigmoide lo mismo. Ahora, si queremos hacer un estudio más completo y queremos hacer un estudio de todo el marco colónico, ahí ya tenemos que preparar al paciente el día previo al estudio con un purgante, que son sales que se le dan al paciente para que vaya de cuerpo mucho el día previo, evacúa líquido el día previo al estudio,
De esa forma nos queda todo el colon limpio, sin ningún resto de materia fecal, y al día siguiente le hacemos el estudio con sedación, con una neuroleptoanalgesia. Entonces el paciente se lo duerme un poquitito, en ayunas obviamente va a estar el paciente con todo el colon preparado, y nosotros ya ahí entramos y miramos el recto, sigma, colon izquierdo, ángulo esplénico, colon transverso, ángulo hepático, colon derecho y ciego. E incluso en algunos casos vemos el ilion terminal, se puede intubar el ilion y verlo también. Y de esta forma nos aseguramos de que ese paciente no tenga un cáncer colorectal, un pólipo en el colon derecho, en el colon transverso y demás. Si queremos hacer un estudio varitado, le pedimos como decía, un colon por enema, que hoy por hoy se usa realmente poco. Si lo piden, es importante que el lugar donde se haga no le pinten todo el colon con bario, sino que traten de hacer una técnica con mucosografía, que sería esta imagen que se ve acá, donde acá está, por ejemplo, lo que ven acá en el recto es bario puro metido en el recto. ¿Se ve? Chicos. Sí. Bárbaro. Después acá se ve una mezcla de aire, lo que se ve negro es aire, y el bario que pintó la superficie, fíjense en esta otra imagen, la superficie de la pared. Y fíjense en esta imagen que le estoy marcando acá con el mouse, cómo se ve un tumor, y se detecta que es un tumor porque si ustedes siguen la línea de la mucosa, de la mucosografía de la mucosa, fíjense cómo acá se interrumpe y sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, y ahí entonces este paciente tiene un tumor de colon detectado por un simple colon por enema con doble contraste, sería un contraste varitado con aire. Y si ustedes prestan atención a la pared externa, a la parte externa de la pared, fíjense acá la retracción que tiene el dedo, como la imagen del que empuja el dedo que presiona sobre la pared. Es la retracción del tumor. O sea que es un estudio que sirve, pero bueno, como tenemos mucha más tecnología hoy por hoy, en medio como que quedó de lado el colon por enema, y si uno no puede hacer una videocolonoscopía, termina pidiendo una colonoscopia virtual. Y les demuestro en esta imagen que se ve acá a la izquierda, la típica imagen en manzana mordida que ustedes van a leer del libro, que es este desfiladero de contraste, que si ustedes prestan atención, ven cómo se pinta todo con contraste, cómo acá se hace una línea finita que pasa el contraste y acá vuelve al diámetro del colon normal. Entonces esto es un tumor de colon que está apretando el colon de tal forma que hace un desfiladero de contraste y se lo denomina la imagen de manzana mordida. Y el colon por enema, si bien nos da bastante información, uno lo dejaría para casos así muy excepcionales. En caso de que uno por ahí la videocolonoscopía no la pueda terminar de hacer, porque hay veces que nos encontramos con colon largos, con dólico colon, colon que tiene mucha tortuosidad de su colon sigmoide o de su colon transverso y no nos permite llegar al colon derecho, esa sería una indicación para hacer una colonoscopía virtual. ¿En qué consiste la colonoscopía virtual? Es lo mismo que una tomografía de abdomen y pelvis, nada más que al paciente previamente, el día previo, se le hace la preparación que se hace para este estudio, para la videocolonoscopía, o sea, se le hace limpiar todo el colon, y el día del estudio, aparte de hacer la tomografía, le pone una cánula cortita en el recto, por donde se le insufla aire, y eso distiende las paredes del colon, y el escaneo tomográfico nos permite de esa forma ver el colon por dentro, y por eso se llama, como en forma tomográfica, colonoscopia virtual. Entonces nos permite ver bien toda la longitud del colon, no hay ningún obstáculo que no nos permita hacer pasar el aire hacia el ciego, entonces generalmente se ve todo el marco colónico, el colon derecho, el transverso, todo el marco colónico, y se puede ver aparte extraluminal, lo que se ve en la tomografía, hígado, vaso, páncreas, riñones, o sea que es la misma función que una tomografía con el agregado de hacerle una colonoscopía virtual. Tiene la gran ventaja de poder ver todo el marco colónico cuando uno no la pudo ver por videocolonoscopía. Tiene la desventaja que si uno detecta que tiene una masa tumoral en el colon derecho, y bueno, después nos tenemos que rebuscar o ver de qué forma llegamos al colon derecho por videocolonoscopía para
poder tomar biopsia de ese pólipo del colon derecho. O sea, no puede tomar biopsia porque no hay nada dentro de la luz colónica que nos permita tomarla. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahora, chicos? Sí, perfecto, profe. Sí, profe, se Bueno. entiende. Seguimos un poquito más. Supongamos que hicimos el diagnóstico de cáncer de colon. O sea, vino el paciente a la consulta, le hicimos un tacto, le encontramos algo o no le encontramos nada y le pedimos una colonoscopía y encontramos una masa tumoral en alguna parte del colon. Y entonces, antes de indicarle la terapéutica, nosotros tenemos que estadificar al paciente. ¿Y cómo estadificamos al paciente? Con una tomografía de abdomen y pelvis para ver el hígado, a ver si tiene metástasis hepáticas, y puede ser una radiografía de tórax o una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y chequeamos entonces todo el tórax, abdomen y pelvis para asegurarnos que no tenga diseminación de su enfermedad a distancia. No se olviden que, supongamos que ustedes descartan que el paciente tiene metástasis hepáticas y entonces no le estudian el tórax pensando que si no tiene metástasis hepática no tiene pulmonares. No se olviden de la vía de diseminación del recto bajo o del ano, del cáncer de ano, que es otro tema, que va directamente por el sistema cava. Entonces, el tórax siempre hay que estudiarlo. O sea, no porque no tenga metástasis en el hígado significa que no va a tener metástasis pulmonares, ¿sí? La estadificación hay que hacerla completa. Entonces, radiografía de tórax por lo menos y tomografía de abdomen y pelvis. O directamente tomografía, escaneo completo desde el cuello hasta la pelvis. ¿Mm? Bueno, eso para chequear si el paciente tiene metástasis a distancia antes de indicarle una práctica operatoria. ¿Mm? ¿Cuáles las posibilidades o la frecuencia de metástasis? Como hablábamos recién, la más frecuente es la hepática y los ganglios linfáticos abdominales. A veces van asociadas y otras veces va con los ganglios linfáticos solamente sin metástasis hepática. Muchas veces nos encontramos con que el paciente tiene el cáncer de colon con una aderopatía del mesocolon grandecitas que sospechamos que pueden ser tumorales y puede tener o no metástasis en el hígado. Posteriormente le siguen las lesiones en pulmón y después tenemos metástasis peritoneales, ováricas, suprarrenales, que por suerte es bastante poco frecuente, 1%, 1% y medio, poco frecuente. Y bueno, la parte ósea y cerebral también puede tener metástasis, pero ya lo vemos eso en tumores más avanzados. Entonces, es importante hacer una estadificación de ese paciente. Ahora vamos a ver los estadios. El estadio 4, que sería el estadio más avanzado, el tratamiento que le vamos a hacer a ese paciente, muchas veces son pacientes justamente que por el avance de su enfermedad tienen un estado general bastante deteriorado, entonces dejamos la cirugía solamente para la complicación de su tumor, cuando el paciente se obstruye, y muchas veces en esa obstrucción lo que hacemos es una cirugía paliativa ostomizando solamente al paciente sin resecarle el tumor primario, porque generalmente son tumores muy avanzados con compromiso de órganos vecinos que si el paciente tiene metástasis a distancia no justifica una cirugía de tal magnitud con tanto riesgo, entonces se hace solamente una ostomía o cuando tiene alguna complicación local, ya sea una perforación de ese tumor o un sangrado importante. Entonces, en esos pacientes en estadio 4 se hace quimioterapia paliativa. En todos los otros estadios, la indicación es quirúrgica. Se opera al paciente, se le saca el tumor y se complementa con quimioterapia en los estadios 2 y estadio 3. De la opción quirúrgica, estas son fotos de cirugía abierta, pero hoy por hoy la cirugía se hace tanto abierta como laparoscópica, más laparoscópica que abierta. Los criterios oncológicos son los mismos, hay que resecar el colon afectado, el colon enfermo, colon izquierdo o colon derecho, y eso va a depender de la localización del tumor. A veces nos encontramos con
tumores que están localizados en el colon transverso. ¿Y ahí qué hacemos? Alguno puede llegar a hacer una transversectomía, resecar el transverso solamente, pero habitualmente uno lo asocia con la resección del colon y ahí tienen que saber lo que les decía al principio, la irrigación y el drenaje linfático y el drenaje venoso que tiene ese colon afectado. Si es el colon derecho o el colon transverso con vertiente hacia el ángulo hepático, vamos a hacer una colectomía derecha ampliada o una colectomía derecha reglada si está muy sobre el ángulo hepático. Ahora, si el tumor está sobre la vertiente del ángulo esplénico, ahí existen las dos posibilidades y eso va a depender del cirujano y de lo que uno prefiera en el acto operatorio, porque ahí el drenaje puede ser más para el lado izquierdo, entonces uno puede hacer una colectomía izquierda con resección del ángulo esplénico, o si tiene asociaciones de enfermedad, se puede hacer una colectomía derecha extendida con resección del colon derecho, colon transverso, ángulo esplénico y parte del colon izquierdo. Si el tumor está en el colon izquierdo, se va a hacer una colectomía izquierda. Y bueno, dependiendo de todo eso, vamos a hacer las uniones del intestino, del segmento del ilion con el colon transverso, del transverso con el colon con el recto. Un capítulo especial se lleva al cáncer de recto, que era algo que vamos a mencionar también. Pero bueno, la cirugía en sí va a ser con anestesia general, con abordaje laparoscópico. La resección no es solamente del colon, sino de todo el mesocolon comprometido, de ese segmento del colon que vamos a resecar. Y la anastomosis hay que hacerla con mucho cuidado y la hacemos generalmente con suturas mecánicas que nos reducen bastante el tiempo quirúrgico. Bien, ¿qué pasa con esa pieza operatoria? Esa pieza operatoria la llevamos o la mandamos al anatomopatólogo. Entonces ahí ya saltamos de lo que sería la estadificación preoperatoria que hicimos por imágenes a la estadificación postoperatoria que nos va a dar el anatomopatólogo. Y ahí vamos a clasificar el famoso TNM, ¿sí? Que ustedes ya lo deben saber, pero se los menciono rápidamente. ¿El TNM qué es? Es la clasificación anatomopatológica o la estadificación anatomopatológica de la T, que nos va a decir la invasión del tumor, la N, la invasión ganglionar, y la M, en realidad ya la hicimos generalmente con las imágenes preoperatorias. Entonces acá el TN es lo más importante que nos va a decir el patólogo. Donde el T1 va a ser el tumor limitado que invade la submucosa. El T2, el tumor que invade hasta la muscular propia. El T3, el tumor que llega hasta la subserosa. Y el T4, el tumor que perfora la pared del intestino y la serosa e involucra el peritoneo visceral del órgano, que incluso invade o puede invadir órganos vecinos. ¿Se entiende? Entonces, esto estamos hablando de la T solamente. Acá lo repetimos de nuevo. El T1 limitado que invade la submucosa, el T2 invade la muscular propia, el T3 llega a la subserosa y el T4 que invade órganos vecinos. Después tenemos la N y acá es un gráfico donde está combinada otras clasificaciones que hoy por hoy se toman menos en cuenta, que son la vieja clasificación de Dukes y la vieja clasificación de Astler y Kohler. Yo no les voy a desarrollar esto porque los voy a marear y no tiene mucho sentido. Sí es importante que ustedes sepan la clasificación del TNM y en base a eso saber, bueno, esta es la de Astler y Kohler que mencionaba recién, y en base a eso saber los estadios tumorales. Y acá es entonces donde están los estadios. El estadio 1 sería si tenemos un T1 y un T2, ¿sí? Es decir, un tumor
que no tiene compromiso de ganglios, N0, y tiene hasta un tumor que invade a la muscular propia. O sea, si nosotros mandamos esa pieza operatoria al patólogo y el patólogo nos dice, tiene un tumor que llega hasta la muscular propia y no tiene ganglios, bueno, ahí estamos en un estadio 1. El estadio 2, tampoco tenemos ganglios, N0, pero ya tenemos un tumor que ya llega hasta la subserosa, o un T4, que es un tumor que ya invadió y pasó la serosa del órgano, pero no tiene ganglios en el mesocolon, ¿sí? Eso sería el 2. El 3 ya tiene ganglios en el mesocolon, el estadio 3. Puede ser un T1 o un T2 con ganglios, o un T3 o un T4 con ganglios, ¿sí? Bien. Y el 4 es cuando ya tenemos metástasis a distancia. O sea, tenemos T, tenemos N y tenemos M1, ¿sí? Y al lado, como ven acá, tienen la relación a los que serían las viejas clasificaciones. Pero no los voy a marear. Esta es la de Athletic Color. Y estas son imágenes de pieza fresca y pieza con formol. Para que vean, nosotros la pieza la mandamos al patólogo. Hoy por hoy los patólogos solicitan que no hagamos esto, que no abramos la pieza operatoria después de hecha la cirugía. Entonces, generalmente se la mandamos cerrada, con una apertura. Si la cerramos con sutura mecánica, la dejamos abierta en un extremo para que entre el formol y pueda hacer la fijación con formol. Y después el patólogo se encarga de abrirla y evaluar bien ese tumor. Bueno, entonces, acá lo importante es la detección y el diagnóstico temprano y el screening. ¿Y qué es el screening? Es la aplicación en la población asintomática de pruebas que permitan llegar al diagnóstico de pólipos o eventualmente de cáncer precozmente a etapas tempranas, que es lo que venimos diciendo desde el principio del teórico. Esto también se los menciono rápidamente, son las probabilidades que tenemos de bajo riesgo, riesgo medio o riesgo alto de tener cáncer colorectal, y se las voy a resumir en una diapositiva más posterior que tengamos por acá, que es cuándo entonces recomendar realizar los estudios para prevención, cuándo hacer screening. Y eso va a depender un poco de los antecedentes. Si nosotros nos basamos en la población general, nos olvidamos que el paciente tenga antecedentes familiares, que tenga antecedentes importantes, nos vamos a ir a la edad. Y ustedes van a leer en el libro que la edad de indicación de una videocolonoscopía para ver si el paciente tiene cáncer o un pólipo en el colon son los 50 años. La realidad es que vimos mucho cáncer de colon a edades más tempranas. Vemos como a los 40 años, 42 años, e incluso a los 30 y pico de años ya hay cáncer colorectal, y entonces bajamos la edad del screening. La indicación de realizar una videocolonoscopía hoy por hoy en realidad estaría entre los 40 y 45 años. Entonces, si ustedes tienen pacientes que vienen a la consulta con alguna sintomatología o lo están estudiando para hacer chequeo general y tienen 45 años, yo le diría que ya le vayan hablando al paciente, le vayan indicando realizar una colonoscopía para asegurarse que ese paciente tenga el colon sano. Después, si el estudio le dio bien y no tiene antecedentes, se lo repite a los 5 años, se lo hace a los 50 y a los 55 y demás. Pero no esperar hasta los 50 años para hacerse una colonoscopía. Después ya nos vamos a los pacientes con los familiares de primer grado, que es el tercer ítem, que es los pacientes afectados con pólipos o cáncer colorectal en familiares directos de primer grado. Y ahí empezamos un poquito antes, entonces ya no esperamos a los 45, sino que entre los 35 y 40, si hay antecedentes familiares de primer grado de cáncer colorectal, sería lo ideal empezar a hacérselo. O sea, a los 35 años ya arrancar. Y si no, una conducta que se toma es 10 años antes del cáncer más precoz que hubo en la familia. Si tenemos un familiar que a los
30 años tuvo un cáncer colorectal, y bueno, a los 20, a lo mejor 25, ese paciente, ese familiar se debería estar haciendo un estudio. O si tenemos un familiar que a los 35 años tuvo un cáncer colorectal, y bueno, a los 25 tenemos que a ese paciente hacerle el estudio, no esperar tanto. Entonces, empezar antes. Pero si estamos en los casos menos frecuentes, por suerte, de baja incidencia de PAF, y bueno, si viene el familiar, viene el papá con el nene que dice, yo tengo el antecedente de una poliposis familiar, y bueno, ese chiquito hay que empezar a estudiarlo precozmente. Y entonces son estudios que se hacen ya a los 10, 11, 12 años y se van controlando. Si no se encuentra nada, y bueno, se van controlando periódicamente. Y si estamos frente a la PAF, ya dijimos que él tiene la indicación de resección de ese colon. Y si tenemos el antecedente de enfermedad de Lynch, empezamos precozmente. Si tenemos un familiar que a los 35 años tuvo un cáncer de colon derecho, y otro familiar que tuvo un cáncer de ovario a edad joven, y nosotros tenemos ese paciente con esos antecedentes, y bueno, vamos a empezar a los 20, 22, 25 años a hacer screening y a estudiarle bien el colon, y ahí sí es importante que el gastroenterólogo que le haga el estudio llegue al ciego y pueda estudiar bien todo el marco colónico, que no se quede a mitad de camino con el estudio. ¿Qué otro parámetro podemos tomar en cuenta para hacer una detección o hacer una selección de a qué pacientes, si tenemos dudas, decir, ¿le pido o no le pido una colonoscopía a este paciente? Y bueno, tenemos otro parámetro para tener en cuenta, que es la sangre oculta en materia fecal. Antes de llegar a la colonoscopía, si uno tiene duda de que no está en la edad para pedírsela, o el paciente da vuelta, que no se la quiere hacer, que tiene miedo, que eso nos pasa frecuentemente, sobre todo después de las complicaciones que hubo en la periodista, que se tuvo una complicación de perforación gástrica, y bueno, los pacientes ahí la verdad que fue un año que los pacientes no querían hacerse un estudio porque se pensaba que le iba a pasar eso, de tener esa perforación, de tener esa complicación, que es una complicación rara, pero que pasó, y entonces el paciente da vuelta para hacerse el estudio, que no se lo quiere hacer, que tiene miedo, y bueno, ahí tenemos la chance de hacer una sangre oculta o hacer una sangre oculta de rutina en los estudios de rutina del paciente cuando uno lo ve, y si los da positiva, bueno, hacer hincapié en que ese paciente se tiene que estudiar, porque por algo le dio positivo. A lo mejor es un positivo por alguna patología hemorroidal, a lo mejor es un positivo por una patología proctológica, pero es positiva, entonces hay que asegurarse que ese paciente no tenga un cáncer de colon o un pólipo en el colon que hizo que esa sangre oculta le diera positiva. Entonces, esta sangre oculta en materia fecal, que hoy por hoy se hace por inmunocromatografía en todos los laboratorios, se puede solicitar, es una muestra mínima que hay que hacer de materia fecal, también es muy interesante, muy útil para hacer una selección, un filtrado, un tamizaje, de decir, bueno, a estos pacientes le indico la endoscopía y a este no, pero si ya estamos en la edad para indicársela, no tengamos duda de indicarle la colonoscopía. Y una cosa importante, bueno, que se los comento un poco del cáncer de recto, porque es distinto en el manejo. Nosotros todo lo que vimos hasta ahora es cáncer de colon. El cáncer de recto, la clínica va a ser la misma, el screening va a ser el mismo, todo lo que venimos hablando hasta ahora, pero la terapéutica va a ser diferente de acuerdo al estadio en que nos encontremos. ¿Y eso por qué? Ustedes piensen que si nosotros tenemos un cáncer de recto medio, dijimos que el recto tiene 12 centímetros de longitud, y tenemos un tumor que tenemos a los 6 centímetros del margen anal, que lo detectamos ya incluso con el tacto rectal, y que cuando le hicimos el estudio tomográfico vimos que tiene una masa tumoral en el recto, y que le hicimos la colonoscopía y el colon está sano, pero tiene un tumor en el recto, a ese paciente hay que pedirle otro estudio, que ¿cuál es? Es una resonancia magnética nuclear de pelvis. O sea, aparte de todo lo que hablamos hasta ahora, hay que estudiarlo mejor con una RMI, con una resonancia de pelvis. Y generalmente esa RMI la pedimos con técnica de difusión para evaluar bien si tiene ganglios en el mesorrecto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, entonces ese paciente lo vamos a estudiar un poco más, aparte de todo lo que ya dijimos hasta ahora, con una resonancia magnética nuclear
de pelvis con técnica de difusión. Y ahí vamos a estadificar ese paciente si tiene metástasis, si tiene ganglio en el mesorrecto, si no los tiene. Y vamos a empezar el tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer a ese paciente? Y eso va a depender mucho también del estadio con que nos encontramos en el paciente y de la distancia que tenga el paciente el tumor con respecto al margen anal. Porque no es lo mismo un paciente que tiene el tumor a los 10 centímetros, que si uno lo opera le puede hacer la unión del intestino al recto inferior, pues no se olvide que nosotros tenemos que sacar el recto con el mesorrecto, darle un margen de seguridad al tumor con respecto al corte, y después nos tiene que dar un pedazo de intestino donde hacer la unión. Entonces, si tenemos un cáncer de recto a los 10 centímetros, sería un cáncer de recto alto, y podemos indicarle una cirugía y hacer la unión en el recto medio bajo. Pero si tenemos el tumor de recto en el recto medio o en el recto bajo, sería a los 6 centímetros, a los 5 centímetros, a los 3 centímetros de margen anal. Son pacientes que tienen alto riesgo de tener que hacerle una cirugía que se llama operación de Miles o amputación abdominoperineal, es decir, que hay que sacarle el recto y todo el complejo esfinteriano del ano y el ano, y dejar a ese paciente con un ano contra natura, una colostomía de por vida. Y antes de llegar a esa instancia de hacerle esa cirugía, a esos pacientes nosotros le indicamos un tratamiento de neoadjuvancia. ¿Qué es la neoadjuvancia? Es la quimioterapia y la radioterapia preoperatoria. Entonces, ese paciente no lo manejamos nosotros solos. Ningún paciente corresponde que lo maneje solamente el coloproctólogo o el cirujano especialista, sino que todos los pacientes los tenemos que manejar en un equipo médico donde esté el cirujano especialista, el gastroenterólogo, el oncólogo, el radioterapeuta, el especialista de imágenes, donde todos en un comité de tumores discutamos qué vamos a hacer con ese paciente y cómo lo vamos a seguir después. Y ese paciente se discutirá en el comité de tumores y se decidirá junto con el imagenólogo, con el radioterapeuta y el oncólogo qué conducta tomar, y ahí se va a decidir seguramente en cáncer de recto medio, cáncer de recto bajo, hacer neoadjuvancia, que es la quimioterapia junto con la radioterapia focalizada en la pelvis, donde tenemos últimamente esquemas con una bastante buena respuesta a la quimioradioterapia. Tenemos un porcentaje en algunos pacientes donde el tumor en algunos casos puede llegar a desaparecer o a desaparecer temporalmente. Por eso es importante hablarlo muy bien esto con el paciente, con el familiar, porque nosotros hacemos ese esquema de radioterapia que dura 30, 40 días aproximadamente, depende del esquema que se utilice, y después nos tomamos un compás de espera antes de tomar una decisión de cirugía que va entre las 8, 12 y ahora se está hablando hasta las 16 semanas de espera, donde vamos controlando al paciente mientras esperamos el efecto de la radioterapia, y a las 8 semanas, a las 12 semanas, hacemos una reevaluación del paciente con una nueva resonancia con difusión, una nueva rectoscopía o videorectoscopía o videocolonoscopía para mirar el recto adentro, a ver qué tanto se achicó ese tumor, qué tanto desapareció ese tumor, si es que desapareció. Bueno, ¿qué pasa con esto? Si este tumor desapareció, porque estamos hablando de pacientes que si no desapareció el tumor, si hay que operarlo, probablemente haya que amputarlo, hacerle una resección del recto y del ano. Entonces, estamos bastante jugados, donde tenemos que garantizarle al paciente la cura. La intención nuestra es curar al paciente y no dormirnos en quedarnos esperando y que ese tumor después crezca nuevamente alguna celulita y bueno, siga su evolución. Entonces hay que hablarlo muy bien con el paciente. Si uno toma una decisión de espera y donde uno ve una respuesta clínica completa del paciente, donde el paciente ya no tiene síntomas, no tiene tumor visible, ni por resonancia, ni por endoscopía, si entra en ese parámetro de que es un porcentaje que puede ser un 12% de respuesta, y bueno, hay que charlarlo muy bien con el paciente, con el familiar, y tenerlo muy controlado para que si ni bien aparezca algo, ver qué conducta tomamos. Pero si no desapareció ese tumor y ese tumor sigue estando, ahí tenemos otras decisiones, o de amputar al paciente
o si el tumor se achicó mucho, que nos permita hacer una unión del intestino prácticamente con el conducto anal o con el recto inferior, podemos llegar a hacer una anastomosis coloanal, una anastomosis muy baja, diferentes técnicas que nos permiten hacerlo, para poder salvarle el ano al paciente. ¿Está? Entonces, el cáncer de recto merece un capítulo aparte, está muy bien desarrollado en todos los libros de cirugía, así que presten atención porque, bueno, son preguntas de examen y aparte porque lo tienen que saber ustedes para su futuro médico. Así que no sé si tienen alguna pregunta, chicos, para ir haciendo. Si no, los voy dejando un poco en libertad. Hola Marcelo, buenas noches. Una pregunta, ¿con qué marcador o cuál sería el gol estándar de seguimiento de los pacientes que hacemos diagnóstico de cáncer de colon? Sí, yo no les mencioné, sí, eso es un error mío, no les mencioné los marcadores tumorales. Nosotros tomamos de rutina cuando hacemos el diagnóstico del cáncer de colon de pedirle los dos marcadores, el antígeno carcinoembrionario, que sería el CEA, y el CA19-9. El que más habitualmente no siempre se elevan, hay tumores que no tienen marcador elevado, y entonces si el marcador con el cáncer puesto el paciente, con el cáncer todavía no operado, tiene un marcador normal, no nos sirve para nada después en un seguimiento, pero sí es muy útil si ese marcador nos da elevado. Si el CA19-9 o el CEA nos da alto, nosotros lo usamos de seguimiento en una muestra de sangre de rutina que hacemos cada 6 meses en el paciente, así como hacemos también el seguimiento tomográfico al principio cada 6 meses, tomográfico y endoscópico, y a medida que pasan los años, si el paciente pasó ya 2 años libre de enfermedad de tumor, ya en lugar de hacerlo cada 6 meses, estamos habilitados a hacerlo una vez por año, pero le pedimos tomografía, endoscopía colónica y marcadores tumorales, que sería el CEA y el CA19-9. No sé si esa era la pregunta que vos tenías, que te corté. Bien, perfecto, sí, esa era la duda que tenía. Bien, muchas sí, gracias. eso es importante tener en cuenta, y también es importante saber que hay otros tumores que lo elevan, ¿no? Entonces, cuando estudiamos estos pacientes, al hacer la tomografía, al hacerle, bueno, medio como que estudiamos todo el cuerpo, ¿no? Así que es raro que se pase algo por alto. Profe, una consulta. Yo he leído que en un paciente con un cáncer de colon estadio 4 que tenga metástasis únicamente, o sea, una metástasis única a nivel hepático, se podía probar hacer una cirugía tanto para resecar la metástasis como el tumor primario. ¿Eso se realiza en la práctica? Sí, nosotros tenemos un paciente, porque hay que ver también frente a qué paciente estamos. Si vos tenés un paciente, no debemos tener un paciente de 40, 50, 60 años que tener un paciente de 80, 85 años con estadios avanzados, ¿no? La pelea totalmente distinto si vos tenés un paciente joven con estadios avanzados, incluso con cirugía a veces multiorgánica, donde vos sacás el colon, donde tenés que sacrificar otros órganos y hacer resecciones amplias. Entonces, si el tumor es resecable, o sea que la invasión de ese T4, de la T, te permite resecar la vejiga que está invadiendo y hacerle una nueva vejiga, o dejar una vejiga chiquita, o resecar el intestino delgado que esté comprometido y hacer una resección en bloc del tumor. Si un T4 resecable, obviamente que uno va a la resección. Ahora, si ese T4, estamos hablando de un paciente de alto riesgo, más de 80 años, con patología cardiovascular, con mucha comorbilidad, y a veces uno se queda en la decisión porque a veces te queda con el paciente a mitad de camino. Pero por eso hay que poner en la balanza todo, ¿no? El T4 cómo está y la metástasis cómo está, pues no es lo mismo tener una sola metástasis, como decís vos, en el hígado, que sea resecable también, a tener el hígado lleno de metástasis, que incluso hoy por hoy también se hacen cirugías por los especialistas en hígado, donde se reseca, se hace una resección completa de una patectomía a lo mejor derecha o izquierda, depende de donde estén localizadas las metástasis, y se preserva el hígado que tiene menos lesiones, y después se hacen las resecciones de las metástasis. O sea, se puede hacer un montón de cosas
incluso con las metástasis pulmonares, después de que terminaste con las hepáticas, también abordar las metástasis pulmonares. O sea, uno puede intentar perseguir y resecar la enfermedad lo máximo posible. No es que uno también va a tener un estadio 4 y decir, bueno, listo, no se hace nada. Hay que poner todo en la balanza, sí. La edad del paciente, la resecabilidad del tumor, si es resecable o no, qué compromiso de los órganos cercanos tiene y si se pueden resecar o no, y la resecabilidad de las metástasis. Entonces, sí, uno habla de un tratamiento paliativo porque también sería paliativo esas cirugías que uno dice de resección multiorgánica. No estamos hablando de resecciones curativas, intentamos a que sean curativas, pero la realidad es que uno sabe que uno le saca el tumor primario con el órgano que está comprometido, le saca la metástasis, pero son pacientes que en algún momento van a recaer, entonces se hacen quimio, y lo va siguiendo, y cuando recae se opera de la recaída, y así hasta que no tenés otra opción que nada, que seguir con la quimio y nada más. Pero son tratamientos paliativos. Y si estamos en un T4 de un recto, ahí ya sí es más tratar la complicación, porque un T4 de un recto ya está en la pelvis, invadida la pelvis con a veces compromiso de los vasos ilíacos, que son irresecables, que bueno, ya no tienen muchas chances, entonces ahí sí deja el tumor y le hace quimio, radio y paliativo. Bueno, muchas gracias, profe. No, de nada. Profe, entonces, para aclarar una cosa, la neoadjuvancia es para tumores T3 o también, aunque el tumor no sea T3, si el paciente tiene ganglios positivos también se indica. La neoadjuvancia estaríamos hablando de cáncer de recto. Sí. No se hace neoadjuvancia en cáncer de colon, ¿sí? Se hace en todo caso adjuvancia, posterior a la cirugía, en cáncer de colon. En cáncer de recto, y ahí es una buena pregunta, porque ahí hubo mucha discusión, ¿no? ¿Cuándo indicar neoadjuvancia en cáncer de recto? Entonces la respuesta sería, cáncer de recto alto, lo que mencionaba antes, uno generalmente va a la cirugía y no hace neoadjuvancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recto alto, 12 centímetros, que a veces se extiende hasta el sigmoides, entonces el radioterapeuta no puede irradiar sin comprometer el intestino delgado que está cercano al fondo del saco de Douglas, y se complica un poco todo. Entonces uno, si tiene un buen margen para hacer una anastomosis y un recto alto, lo opera. La neoadjuvancia le indicaría en un recto medio y un recto bajo. ¿Qué estadio? Que es tu pregunta. Y bueno, yo, si fuese un estadio muy temprano, que es resecable quirúrgicamente, un estadio donde no tiene adenopatía, un estadio donde tenés un T1, T2, T3 con N0 y está en recto medio, no recto bajo, vos hasta un T2 podés indicar, decir, bueno, lo opero al paciente, pero la tendencia es que se haga neoadjuvancia y veamos por qué es beneficioso, no solamente porque la cirugía la podemos hacer igual, en un recto medio de un T2, T3, incluso con o sin ganglios. No es que sea porque no podemos operarlo, lo podemos operar igual y sacárselo. Lo que pasa es que está demostrado que tiene más beneficio oncológico para el paciente hacerle neoadjuvancia. Por eso es que uno le indica la neoadjuvancia igual a un T2, T3 con o sin ganglios. La única discusión puede ser un T1. Que el T1, estamos hablando de un tumor muy pequeño, que uno puede incluso, si está en el recto medio o recto inferior, hacerle una resección local, y ahí eso no se lo mencioné, pero también es otra indicación quirúrgica de hacer una resección del tumor de recto bajo temprano, un T1 en recto bajo, uno puede hacer una resección endoanal, es decir, no sacar el mesorrecto, ¿sí? O sea, meterse a través del conducto anal con un aparato especial donde uno lo insufla al recto y le reseca el medallón del tumor de recto, siempre que no estamos hablando de un T1, ¿sí? Y saca todo ese tumor a través por vía endonal. Le estás dejando el mesorrecto, por eso es importante que ese tumor después se mande a analizar.
Pero la neoadyuvancia estaría indicada para todos los estadios, excepto por un estadio muy temprano como un T1N0. Esa sería la indicación. Es para discutirlo, eso siempre, por eso les digo, no es de una decisión de una persona, sino del comité de tumores, del oncólogo, del radioterapeuta y del cirujano. Nunca quédense ustedes con la decisión final de decir qué hago con el paciente. La decisión hay que tomarla en grupo, no solamente porque ustedes no sepan qué tienen que hacer, ustedes saben mejor lo que tienen que hacer, pero también sabe el oncólogo qué es mejor para el paciente y qué es el radioterapeuta. Y la responsabilidad la toman entre todos también, de la decisión oncológica y quirúrgica de ese paciente. Buenísimo, profe, gracias. Y lo último que tenía, si el paciente sufre una complicación del tumor, como puede ser una perforación o una obstrucción, el paciente tiene más riesgo de que ese tumor metastice si sufre esa complicación. Y metastatice, sí, puede metastatizar, tiene más riesgo. Por ejemplo, vos tenés y eso también es importante saberlo, para un estadio 1. Supóngase que yo tengo un pólipo sésil en el colon derecho, chiquito, que ese pólipo sésil está hermoso para sacarlo por vía endoscópica para el gastroenterólogo, y está demostrado, sí, le hizo los estudios, lo biopsió y le dio que tenía un adenocarcinoma, pero un adenocarcinoma en un pólipo de menos de 1 centímetro de diámetro, y que le hizo la tomografía, le hizo los estudios, no tiene ganglio en ningún lado, y le quiere evitar al paciente hacerle una colectomía derecha. Estamos hablando de un pólipo sésil en el colon derecho o en el ciego, y el gastroenterólogo se juega y dice, no, yo este tumor, ese pólipo, que es un cáncer, un adenocarcinoma, lo saco con una mucosectomía, una técnica endoscópica donde yo lo puedo rebanar, sacar completamente la pared colónica hasta la submucosa, sacándolo bien, y tiene un buen pronóstico oncológico en ese paciente, y después con un seguimiento estricto de que ese tumor no crezca, pero no reaparezca. Pero tiene la mala suerte ese paciente, o ese gastroenterólogo también, tiene la mala suerte que se le perfora el colon haciendo de esa práctica. Vos le cambiaste 100% la estadificación a ese paciente. Ese paciente que tenía un estadio tempranísimo de su cáncer de colon, que tenía un medalloncito chiquito, donde el pronóstico era buenísimo para hacer una resección, el gastroenterólogo tuvo la mala suerte de perforarle el colon, haciéndole la práctica esa, y teóricamente esa estadificación ya pasó por estar perforado de un estadio 1 a un estadio 4. Es teórico, pero es real. ¿Por qué? Porque yo ya al perforar ese colon me obliga a llevar al paciente a quirófano de un cáncer de colon que se perforó, y le tengo que hacer la cirugía donde tengo que resecar el colon, porque no le puedo suturar el colon que se perforó, por más que a veces uno pueda hacerlo en una perforación endoscópica de otra índole que no tenga cáncer, se puede hacer una rafia del colon, y ahí sí, le cambié totalmente la estadificación. O sea, yo le termino haciendo la cirugía, pero ese paciente tiene más chance de que metastatice, que haga implantes de ese tumor que se perforó al día de mañana en el peritoneo o en el abdomen. O sea, le cambio el pronóstico. Y si está obstruido, también es una estadificación distinta. Pasa que el obstruido generalmente ya es un tumor avanzado, porque no se te va a obstruir un tumor chiquito. Generalmente el que se obstruye más de la izquierda que de la derecha, ustedes eso ya lo saben. El colon derecho generalmente es raro que se obstruya, salvo que esté en el ciego con compromiso de la válvula iliocecal, entonces ahí sí le puede obstruir la válvula iliocecal, pero si está en el ciego o en el colon derecho que obstruya, es muy raro porque la luz del colon derecho es bastante amplia. En cambio, los del lado izquierdo sí pueden obstruirse y debutar como una obstrucción intestinal, el cáncer de colon. Y generalmente son tumores entonces más avanzados, y que si está obstruido tiene una estadificación mayor. Y si se perfora, cualquiera de los cánceres tienen ese riesgo de implante. Pero fíjense lo que les mencionaba recién, un estadio 1 que se perfora por mala suerte de la práctica endoscópica, le cambia el pronóstico. Por eso hay que evaluar muy bien cuando uno hace las prácticas endoscópicas, y cómo las hace, y dónde las hace, quién las hace, qué experiencia tiene el endoscopista que las hace, porque
puede haber complicaciones que le cambien la estadificación al paciente 100%. Buenísimo, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola, profe, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso de que se biopsia un pólipo y es un adenoma, Sí. después, ¿cómo se sigue estudiando el paciente? Y en realidad, una cosa es la biopsia del pólipo y lo dejaste puesto el pólipo y te dio un adenoma, tenés que ir a sacarlo. O lo sacaste en el procedimiento endoscópico, te dio un adenoma y ya lo sacaste. Si ya lo sacaste, lo único, y te dio un adenoma, ahí depende de qué tipo de adenoma es. Si adenoma tubular es una cosa, si un adenoma tubulovelloso es otra, y si un adenoma velloso es otro. Si tiene displasia de bajo grado es una cosa, si tiene displasia de alto grado ya se considera como casi un adenocarcinoma. Entonces hay que tener todos esos parámetros en cuenta. El tamaño de ese pólipo también, si es un pólipo de más de 2 centímetros es una cosa, si es un pólipo chiquito es otra cosa. Por eso es importante un poco saber todo eso. Supongamos, vamos a lo más frecuente, un pólipo de 1 centímetro, que es un adenoma tubular, pediculado, no era sésil, y bueno, un pólipo que tiene toda para ganar, esto es un pólipo benigno, que ya está, lo resecaste, y es rarísimo que vuelva a aparecer. Pero, ¿qué pasa? El paciente, no es que uno le vuelve a hacer la endoscopía al tiempo para ver si vuelve a crecer en el lugar donde lo sacó, que puede pasar. Si no, como ese paciente ya tiene pólipo, tiene una predisposición a desarrollar pólipo, puede tener pólipos en otro lado del colon que vaya desarrollando. Entonces, ¿cuándo le volvemos a hacer una endoscopía? Que es la pregunta tuya, ¿cómo seguir estudiándolo? Generalmente, en la población general, cuando uno hace una endoscopía que le da normal, la repite a los 5 años. En estos casos, no. En estos casos que sacamos pólipos, generalmente la repetimos a los 3 años, a los 2 años, y ahí ya te pones a jugar un poco en el que encontraste, que sacaste, para decir, bueno, en 1 año y medio, 2, le hago el estudio de nuevo, o en 3 años, 3 años y medio, le hago el estudio de nuevo. Depende del tamaño del pólipo, de cuántos pólipos. A veces sacas 3 pólipos en lugar de 1. A lo mejor en el mismo estudio sacaste 3 pólipos. Entonces, si ese paciente ya tiene más pólipos que lo habitual, uno lo estudia más seguido, pero es raro que vos pensás lo siguiente, vos pensás que le sacaste un pólipo al paciente, es raro que mañana, vos le hiciste la endoscopía hoy, que mañana empiece a crecer una celulita en algún lado y empiece a crecer un pólipo nuevo. Si así fuere, ese pólipo que empieza a crecer al día siguiente de la realización del estudio, un pólipo nuevo, el tiempo en que se desarrolla ese pólipo a crecer y de generarse un adenocarcinoma es de años. Tenés los pólipos que son poco frecuentes y los cánceres de novo que existen, que crecen ya como cáncer. Eso también es de baja incidencia, pero existe. Crece no como el predecesor del pólipo, que lo precede el pólipo, sino que crece como cáncer de una. Existe bajo el riesgo, pero si crece como pólipo, el riesgo de que ese pólipo crezca y se desarrolle en un cáncer es de años. Entonces, si yo le repito la endoscopía a los 3 años, es raro que vaya a tener un cáncer de colon ese paciente. Entonces, más o menos 3 años estaría bien para repetir una endoscopía en un paciente que le saqué pólipos. ¿Mm? Después puedes tener los controles intermedios de otros estudios por imágenes, de sangre oculta en materia fecal, como para decir, bueno, anualmente lo voy estudiando con un laboratorio, una sangre oculta, pero para volver a hacerle endoscopía más o menos a los 3 años. Gracias. De nada. ¿Preguntas? Nada más, chicos. Bueno, si no tienen preguntas, los dejo tranquilos para que vayan a descansar y a estudiar mañana. Muchas gracias, profe. Gracias, Nos vemos, profe. chicos. Gracias, profe. Chao. Hasta luego.